día más. Bienvenidos, queridos amigos y amigas, a estos estudios sencillos de la Biblia. Hoy estamos en el tema 235 y estudiaremos el capítulo 6 del segundo libro de Reyes. Como cada día, puedes comenzar, Francisco. Y con la Biblia preparada, comenzamos. Parece que han pasado unos años desde el capítulo 5, estudiado ayer, con el comienzo de este capítulo 6. También con vivencia del profeta Eliseo. Para comenzar, voy a leeros el primer versículo, que dice así: Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: He aquí, el lugar en que moramos contigo es estrecho. Recordad que los que estaban preparándose para profetas de Dios lo hacían en una escuela ideada por el profeta Samuel. A estos alumnos se les llamaba hijos de los profetas. Estos estudiantes se reunían de vez en cuando con Eliseo para que él contribuyera a sus enseñanzas, y estos le dicen que este lugar de encuentro con él se había quedado pequeño debido a la cantidad de personas que se habían dedicado a esta solemne profesión y que habían contribuido a ello, tanto Samuel como fundador, como primero Elías y ahora Eliseo. Bueno, el caso es que le proponen a Eliseo el ir al río Jordán en busca de madera para hacer un habitáculo más grande que el existente. Una anécdota que sucede es que a un estudiante se le cae el hacha al río y le pide a Eliseo que la localice, puesto que era prestada. Y en el versículo 7 nos dice que Eliseo se la entrega. Ahora volvemos a uno de los tantos conflictos existentes entre Siria e Israel. Voy a leer el versículo 8. Dice así: Tenía el rey de Siria guerra contra Israel y, consultando con sus siervos, dijo: En tal y tal lugar estará mi campamento. El cuidadoso consejo acordado en secreto por el rey de Siria y sus oficiales había sido revelado a Eliseo por Dios, quien a su vez llevó esa información al rey de Israel, para que estuviese preparado y no le cogiera de sorpresa. El rey de Siria pensaba que alguien de sus hombres lo había traicionado informando al rey de Israel. Pero esto aclara cuando lea el versículo 12. Dice así: Entonces uno de los siervos dijo: No, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Bueno, pues entonces el rey de Siria envía a su ejército en busca de Eliseo. Lo encontraron y luego rodearon la ciudad. Y en el versículo 15 nos dice que el siervo de Eliseo se asomó y vio toda la ciudad rodeada, y se asustó mucho. Y le dijo a Eliseo que había muchos sirios con caballos y carros rodeándoles. Eliseo le contesta en el versículo 16. Él le dijo: No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y en el versículo 17 le proporciona al siervo la visión de todos los ángeles que están también alrededor de la casa de Eliseo. En el versículo 18 podemos ver la oración de Eliseo. Dice: Luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: Te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Como ya no veían nada, Eliseo les convenció para llevarlos a Samaria, y ellos pensaron que iban a llevarlos a donde estaba Eliseo. Así que despertaron en Samaria, y allí los estaban esperando el rey de Israel. Ahora leo el versículo 21 para ver la primera impresión del rey de Israel. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo: Eliseo, ¿los mataré, padre mío? Entonces Eliseo le dice que no lo haga, incluso que les dé pan y agua. Y a continuación se les prepara una gran comida y bebida, y luego se marcharon. Bueno, los prisioneros quedaron asombrados al ver que no los mataban. Incluso les dijeron que se marcharan a su país,
después de haber comido y bebido bien. Si los cautivos sirios no hubieran vuelto a su patria para contar a sus compatriotas lo que les había ocurrido, el propósito por el cual el Señor realizó este milagro no se habría cumplido, porque lo que importaba es que comprendieran y divulgaran en Siria que a Israel lo dirigía el Dios verdadero, y que a la vez era misericordioso. Bueno, ahora cambia la situación. Leo el versículo 24. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. No se registra cuánto tiempo transcurrió desde que Joram sirvió este banquete a los invasores sirios hasta Ben-Hadad sitió la ciudad de Samaria. Sin embargo, deben haber pasado varios años, pues había resurgido el antiguo espíritu de enemistad entre las dos naciones. No se informa la causa de esta nueva guerra entre Siria e Israel. El asunto se complica, porque como consecuencia de que Samaria estaba sitiada, dice el versículo 25, que hubo mucha hambre en Samaria. Todo se puso muy caro y era difícil vivir. Como consecuencia de esta hambruna, vamos a ver hasta dónde podían llegar las personas. Llegan al rey dos mujeres con un problema muy difícil de resolver. Versículos 28 y 29. Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo, da acá tu hijo, y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Veamos la contestación del rey. Esto lo vemos en el versículo 30. Dice así: cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestiduras y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Pero el caso es que el rey culpó a Eliseo de la hambruna que existía. Eliseo había instado al pueblo a arrepentirse, y sin duda le habían dicho con claridad que, si no se apartaba de sus pecados y se volvían al Señor de todo corazón, podía esperar dificultades y angustias. A pesar de haber estado perseguido Eliseo por el rey de Israel, dice el versículo 32 que él estaba tranquilo y hablaba con los ancianos. El rey de Israel estaba airado contra el profeta y contra el Dios que este profeta representaba. Declaró que las dificultades por las que pasaba el país habían venido de Dios, quien debía hacerse responsable de esa culpa, ya que no podía descargar la ira contra Dios. Joram la dirigió contra su profeta. A pesar de lo feo, estamos estudiando la palabra de Dios, queridos amigos y amigas. Por hoy lo dejamos y mañana continuamos estudiando este conflicto por medio del tema 236. Bendiciones y hasta mañana.